Bien, vamos durante este mes, el mes de octubre, como muchos sabrán, se celebran, si no estoy mal, 507 años de la Reforma Protestante. Y vamos entonces a aprovechar este hito histórico, ¿no?, que se celebra, que nosotros como evangélicos protestantes también recordamos. Y lo cierto es que habían algunas posibilidades de temas frente a esto, como algunas doctrinas cardinales de nosotros los creyentes, pero he decidido que traigamos este concepto, ¿no?, de la Reforma y que lo podamos aplicar a nuestra iglesia local. Amén. Entonces, durante este mes vamos a estar compartiendo 4 temas, 4 predicaciones, bajo el nombre de reformas para la iglesia local, de manera específica. 4 enseñanzas en la Escritura que deben ser para nosotros como iglesia local una prioridad. Amén. Una prioridad, son cosas en las cuales necesitamos ser cambiados, ser reformados. Y lo cierto es que el principio reformador, es decir, ser cambiados por la verdad de la palabra, sigue estando presente hoy entre los creyentes, así como lo estuvo en su contexto en la iglesia, en la Reforma Protestante. Porque estamos siempre, iglesia, a riesgo de relacionarnos con la palabra como mera información. Pero debemos recordarnos a nosotros mismos que la palabra nos fue dada no solo para información, sino para que nosotros seamos transformados. Transformación espiritual mediante la obra del Espíritu Santo que nos debe llevar al modelo de Cristo. ¿Llegaremos a esta meta de ser como Cristo? En esta tierra ciertamente no, dado nuestro remanente de pecado. Pero eso no implica o no significa que no debamos perseguir la meta de ser más semejantes a Jesucristo. ¿Cómo somos más semejantes a Cristo? Reformando nuestras vidas a la luz de la palabra. Nuestros problemas derivan, iglesia, del desconocimiento de la voluntad del Señor, en primer término, alguien que desconoce lo que Dios ha dicho, y en segundo término, quienes conocen la verdad, pero que deciden a desobedecerla. Podemos estar tal vez algunos de nosotros en un polo o en otro, pero la palabra se nos ha sido dada para no solo tenerla como información, sino para aplicarla a nuestras vidas. Es así que el título de esta primera enseñanza de este mes de octubre, en conmemoración de la Reforma, pero aplicándola a nuestra iglesia local, es Conozcamos y vivamos la palabra de Dios. Conozcamos y vivamos la palabra de Dios. Nuestra enseñanza hoy día va a estar alrededor de un personaje histórico del Antiguo Testamento. Su nombre es Josías, el rey Josías. Por lo tanto, a modo de introducción, quiero que leamos Segunda de Crónicas 34, 1 al 8, para saber algunos antecedentes de este rey que estuvo haciendo su reinado en Judá. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Imagínense, en el 8º año de su reinado, siendo muy joven. ¿Qué quiere decir eso? Nunca es demasiado pronto para buscar al Señor. Por lo menos nos deja esa enseñanza, ¿no? Dice, y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Está haciendo ahí la palabra alusión a la idolatría que estaba imperando entonces en Judá. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que habían sido ofrecidos sacrificios. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes para que sus altares, sobre sus altares, y purificó a Judá y a Jerusalén, y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, y hasta en Neftalí, y en sus ruinas alrededor. Derribó también los altares, redujo a polvo las aceras, las imágenes talladas, destrozó a los altares de incienso por todas las tierras de Israel, y después regresó
a Jerusalén. Verso 8, en el año 18 de su reinado, cuando terminó de purificar el país y la casa, Josías envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, escriba, para reparar la casa del Señor su Dios. Después de Ezequías, que había sido el bisabuelo de Josías, él fue el segundo y el último de los grandes reformadores del reino de Judá. Antes de ellos reinaron otros reformadores, uno de ellos en Samaria, Jehú, y uno en el reino del sur, Joás. Hay rasgos comunes en estos reyes, ¿no?, que quisieron ser fieles al Señor. Cada uno de ellos fue precedido por un rey caracterizado por su adoración a dioses cananeos. Es decir, quienes antecedieron a estos reyes que quisieron volver a la verdad de Dios, a la ley de Dios, fueron reyes idólatras. Como consecuencia, cada reformador tuvo que luchar contra esos dioses en conformidad al pensamiento de la ley de Dios. Es de esto de lo que vamos a hablar esta mañana. Le pido que cierre sus ojos para que podamos orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a tu grandeza, a tu sabiduría, Señor, a lo que solamente tú puedes hacer sobre nuestras vidas. Te pedimos que en conformidad a tu palabra, y mientras avanzamos en esta enseñanza, tú puedas ir confrontándonos, Señor. Tú puedas ir, Señor, también llamando nuestra atención sobre cada aspecto de esta enseñanza, que aún nos es un desafío no cumplido. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Veíamos en lo que leíamos en Crónicas, ¿no?, cómo este rey Josías fue un reformador, y el último versículo, el versículo 8 de los que acabamos de leer, hace mención a este evento donde el rey envía a un grupo de encargados para restaurar el templo, que estaba olvidado y estaba también siendo un lugar de idolatría. Dice, ahora vamos a estar, iglesia, nuestro texto se va a mover en Segunda de Reyes, desde el 22, capítulo 22, del 8 en adelante, y vamos a pasar incluso hasta el capítulo 23. Vamos a leer varios versículos, pero no vamos a leer toda la porción bíblica por razones del tiempo. Vamos entonces a Segunda de Reyes 22:8. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Luego de un periodo de fidelidad y de infidelidad de Judá, ¿no?, de este reinado hacia Dios, llega un momento en el cual se encuentra la ley de Dios. ¿Qué es entonces lo que encontró Hilcías? El libro era probablemente un rollo escrito sobre piel de animal. ¿Sí? No era como la Biblia que nosotros tenemos hoy día. Era un rollo escrito sobre piel de animal, y aunque también para la época era posible que fuese un papiro. Había estado olvidado y perdido la ley del Señor, al menos durante 75 años, durante el reinado del padre y del abuelo de Josías. Dice un comentarista, Hilcías, el libro de la ley que he hallado en la casa de Jehová, es decir, la ley de Moisés, el Pentateuco, era el ejemplar del templo, el cual, habiendo sido puesto al lado del arca en el lugar santísimo, y durante los reinados malvados de Manasés y Amón, tal vez de Acaz, cuando el templo mismo había sido profanado por los ídolos, y el arca también quitada de su sitio, de alguna manera se perdió, dice este comentarista, y fue hallado nuevamente durante la reparación del templo. Hasta este momento, en nuestro texto bíblico, esa era la revelación que Josías en su tiempo tenía disponible. Tenía disponible la ley de Dios. Nosotros hoy día esa revelación se ha complementado y completado, porque nosotros no solo tenemos la ley de Dios de los primeros 5 libros de la Biblia, sino que tenemos también el Nuevo Testamento y el resto de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos esta revelación completa en la palabra del Señor. Y bueno, eso es para nosotros una gran bendición. Pero sin embargo, como vamos a ver en el desarrollo de esta predicación, hay muchos elementos y características, sobre todo en Josías,
que deben llamar nuestra atención sobre un hombre que actuó ejemplarmente al respecto de la revelación que había recibido. En ocasiones nosotros, iglesia, y esto a modo de aplicación, tenemos a disposición la palabra del Señor, incluso en esta época hasta en nuestros celulares. Usted no necesita ni siquiera pagar, puede tener en su celular una Biblia, y ni hablar del número de recursos, ¿no?, que tenemos a disponibilidad para aprender más de la Biblia, también de manera gratuita. Lo triste es que muchas veces los creyentes tenemos indiferencia a la revelación de Dios. No nos interesamos por la revelación de Dios. Decíamos que el pueblo de Judá estuvo muchos años sin interesarse en la ley de Dios. Así también muchas veces nosotros estamos dentro del contexto cristiano, pero no estamos interesados por aprender más de la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Quiero detenerme en esta expresión: toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda escritura ha sido exhalada desde la boca de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dada esta inspiración, es que también tiene esta utilidad, como muy bien dice él, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Todos esos medios son los que la palabra del Señor nos permite desarrollar, pero con el propósito, como dice el verso 17, de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cómo se entregó esta revelación de Dios, que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El apóstol Pedro en su segunda carta, 1:21, dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana. ¿Se entiende hasta ahí, no? No fue dada esta escritura, si bien la escribieron hombres, no fue por iniciativa propia de ellos, no fue dice la escritura, no fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, y aquí viene el método que Dios utilizó, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios sobrenaturalmente movió el corazón y la mente de los autores humanos para plasmar su revelación en la palabra de Dios. La inspiración, por lo tanto, nos fue dada a nosotros de manera infalible, inerrante, plenaria y verbal, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Quiero decir que cuando la palabra ocupa la palabra inspiración, no es en términos como cuando un artista se inspira, ¿no? Un pintor se inspira y hace un óleo o una pintura, o un músico hace una composición. Más bien, el término inspiración tiene que ver con el origen. Ha salido directamente de Dios, esa es la palabra, exhalado de la boca de Dios. Ese es el griego de la palabra, ha sido exhalado por Dios mismo. Luego, volviéndonos a nuestro texto original, luego de hecha esta aclaración respecto de qué es lo que nosotros tenemos y cómo debiésemos comportarnos, ¿no? A veces criticamos a los protagonistas en este caso, de este pasaje, cómo pudieron olvidar tanto tiempo la Escritura. Bueno, muchas veces nosotros transitamos de manera similar, olvidando lo que Dios nos ha revelado. Volvemos al verso 10, dice: el escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Escuche muy bien esto: y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey rasgó sus vestidos. Quiso indicar con ello que él y su pueblo tenían justos motivos de remordimiento por su desobediencia personal y nacional. Por eso está esta figura, ¿no?, de rasgar los vestidos, que hemos visto también en otras partes de la Biblia. ¿Qué hizo que Josías reaccionara de esta forma frente a la lectura de la ley? Dice un comentarista, pero pudo haber sido desconocido a él el pasaje, o no, o pudo haberlo conocido. Pero las circunstancias particulares produjeron en su corazón una manera que él nunca había sentido. Ese es el poder de la palabra del Señor actuando sobre la vida de un hombre.
lo mejor él había escuchado de este pasaje alguna vez. Sin embargo, cuando este hombre leyó ese pasaje frente a él, la palabra produjo un efecto en él distinto. Es como cuando Lutero empezó a estudiar Romanos y se dio cuenta que la justificación era por fe. Probablemente el hombre había leído cientos de veces la carta a los romanos, pero algo particular que Dios provoca en el corazón fue lo que abrió los ojos de Lutero a esa verdad que antes nunca había podido ver con claridad. Así también ocurre con nosotros. La palabra del Señor cobra sentido cuando Dios interviene y nos permite entenderla. Lo destacable de este rey Josías no fue su actitud. Dice, su firme fe en la palabra divina y su doloroso sentimiento interior por las funestas y prolongadas apostasías de la nación los habían expuesto al castigo de los juicios denunciados. Tuvieron que haber venido con fuerza abrumadora sobre el corazón del piadoso príncipe. Sintió este hombre, Josías, la convicción del pecado, no solo a título personal, porque veíamos que él tempranamente se acercó al Señor, sino también por la nación sobre la cual el Señor le había puesto como rey. El primer efecto sobre el rey fue esta señal de arrepentimiento, de dolor por lo que sus antepasados habían hecho, habían olvidado la Escritura. El rey, iglesia, no teorizó, no tampoco se justificó, no dijo, bueno, este fue mi abuelo y mi padre, pero no fui yo. Él se arrepintió delante del Señor, él rasgó vestiduras. Así, iglesia, cada vez que la palabra de Dios es leída, es predicada, sobre todo es iluminada en nosotros, debe producir una respuesta evidente. Debe producir en nosotros una respuesta que se manifieste. Que no pase la lectura de la palabra del Señor, que no pase el oír la palabra del Señor o la predicación que cada semana está haciéndose de este púlpito sin provocar en nosotros ningún efecto, ninguna respuesta. Tenemos que manifestar en algún grado lo que manifestó también Josías. Porque es imposible que oigamos la palabra del Señor y ésta no tenga nada que decirnos. Siempre la palabra del Señor va a tener algo que decirnos, algo que confrontarnos. Cuando Cristo es revelado en la Escritura, el primer efecto que resultó en nosotros fue que nos arrepentimos de nuestros pecados cuando éramos incrédulos. Ahora, cuando seguimos relacionados con la palabra en el tránsito de la vida cristiana, debemos seguir arrepintiéndonos cuando ella es predicada o leída. Porque nuestro tránsito ahora es la santificación. No rasgamos vestiduras literalmente, pero lamentamos haber vivido nuestras vidas pasadas sin considerar a Dios, cuando Él nos llamó a la fe. Y ahora que estamos en la fe, la palabra nos confronta respecto de esos pecados que aún están en nosotros. Y también debemos rasgar vestiduras en algún sentido. Pero esto no se queda allí, no se quedó allí. Aquí hay desde el verso 12 al 20, no lo voy a leer, solo voy a leer algunos versículos. En ese tiempo existían los profetas, y en particular una profetisa de nombre Hulda. Entonces el rey quería saber qué hacer con esta revelación que había recibido, y envía a estos emisarios a consultar a Hulda. Bueno, ¿qué va a pasar? Él ya tuvo un primer efecto de rasgar vestiduras, de mostrar una actitud correcta frente a la revelación de la ley. Sin embargo, cuando esta mujer habla o responde, las noticias no fueron demasiado buenas para el rey Josías, porque consecuencia del pecado de Judá, de haber andado en pos de dioses ajenos, las consecuencias le seguirían alcanzando. Habría un pequeño paréntesis en relación al rey Josías, dada su actitud, pero la consecuencia del pecado iba a seguir alcanzando, el juicio de Dios iba a seguir alcanzando a este pueblo, dada su dureza de corazón. Por ejemplo, el verso 16 dice: así dice el Señor, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Esto es lo que estaba diciendo la profetisa Hulda. Y más adelante, respecto de la diferencia que hace Dios con Josías, dice en el 19, porque se enterneció su corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor, por lo tanto, y aquí está la diferencia que Dios hace, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal
que yo voy a traer sobre este lugar, y llevaron la respuesta al rey. Ella pronunció las palabras proféticas para el rey. Primero, Dios estaba tan enojado, tan airado contra el pueblo por su idolatría, que el desastre era inminente. Y aún el arrepentimiento detendría la destrucción inescapable. Sin rodeos, el mensaje profético eliminó cualquier escape potencial para la nación, y aún la reforma, ni aún la reforma bastaría para desviar la ira del Señor. ¿Se imagina usted en el lugar del rey Josías, enviando a consultar? Hemos encontrado la ley, esto ha provocado en mí un sentir distinto, vamos a consultar, a lo mejor hay buenas noticias. ¿Pero qué pasó? No hay buenas noticias. El juicio producto de la idolatría sigue adelante. Las consecuencias del pecado alcanzarían al reino de Judá. Pero lo interesante acá es la actitud de Josías. Porque quizás otro rey hubiese dicho, bueno, dadas las circunstancias, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No es un negocio para nosotros obedecer a Dios, porque el juicio va a alcanzar de todas maneras al pueblo. Pero vemos que conforme avanzamos en el texto, él estuvo decidido a cumplir los mandamientos de Dios a pesar de las consecuencias. A pesar de las consecuencias. Iglesia, este hombre, este rey, estuvo dispuesto a seguir adelante con las reformas que él entendía de la Escritura, a pesar de las consecuencias. ¿Cuánto más nosotros cuando contrastamos la obra completa del Señor Jesucristo, que Él ha hecho a nuestro favor, expresándonos su gracia, su amor, su misericordia? Esto debe generar una mejor respuesta, una mayor disposición a obedecer al Señor que la que tuvo este rey Josías. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si, como vamos a ver más adelante, Dios nos libró de la ira, del juicio. Pero este rey, a pesar de que el juicio vendría, siguió con una disposición de reformar. Porque amaba a Dios, porque amaba lo que Dios le había revelado también. Dios se nos ha revelado, iglesia, para que nosotros obedezcamos su palabra. ¿Qué hizo entonces el rey Josías con la revelación recibida? Comenzó a aplicarla. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Y así pasamos a nuestro segundo punto de esta predicación, que es directamente aplicando la palabra del Señor. Seguimos en Segunda de Reyes, pasamos al capítulo 23, del 1 en adelante. Dice entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Se reunió entonces todo el liderazgo, y el rey subió a la casa del Señor, a esa que habían estado reparando, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. ¿Quiénes estaban allí? Todos. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa del Señor. Imagina ese escenario: cientos y tal vez miles de personas, sacerdotes, profetas, niños, adultos, jóvenes, ancianos. ¿Y qué hizo el rey? Leyó en presencia las palabras del libro del pacto que había sido hallado. Luego en el verso 3 dice: después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos de todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y no solo eso, dice al final, y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías hizo un compromiso no solo personal, sino que en su responsabilidad de rey incluyó a todo el pueblo, a todos los que estaban a su cargo. También nos deja una enseñanza en este sentido. A quienes somos padres, quienes somos jefes de hogar, ¿no? Quienes tenemos una responsabilidad sobre otros, tenemos que guiar a nuestras familias, como nos muestra también Josías. Guiarlas en pos de la verdad, despertar primero en nosotros. Tú no puedes despertar un compromiso en otros si tú no lo tienes antes. Tú no puedes guiar a otros a amar al Señor si tú no amas primero al Señor. Pero este hombre Josías sí amaba al Señor, sí amaba a Dios, sí amaba la ley del Señor, sí quería hacer reformas. Y podríamos decir que aquí en el verso 3 hay una gran declaración de intención. Allí todos somos buenos, iglesia. Todos somos buenos dando buenas intenciones, teniendo buenas ideas. Pero el problema se produce muchas veces en que no llegamos a hacer de esa declaración de intención una realidad. No la llegamos a aplicar. Es hermoso esto, dice: andar en pos del Señor, guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos,
de todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro, donde también incluyó a todo el pueblo. Dice un comentarista, la profundidad espiritual de Josías se manifestó en parte por su respuesta a la profecía. Sin preocuparse por una recompensa, le sirvió fielmente, aunque no podía remediar nada a la sentencia del pueblo. Su celo por Dios le llevó a una reforma espiritual de su amada patria. De esta manera, su fe trascendió su deseo de ganancias. Para él, un pacto con Dios no fue un arreglo religioso o una empresa comercial con la esperanza de ganancia personal. Fue un asunto de fidelidad y confianza, sin consideración de las consecuencias, recompensa o castigo. ¿Qué debemos hacer entonces, iglesia, una vez conocida la revelación de Dios que nos ha dado en la Escritura, en la Biblia? Se debe despertar en nosotros un deseo inconmovible por agradar al Señor y por serle fiel, de conformar nuestras vidas a lo que Dios demanda. Recordemos que el Señor Jesucristo mismo dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Leemos en Mateo 5:17, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. La ley del Antiguo Testamento contemplaba, por decirlo así, tres categorías, o estaba conformada por tres partes. Una era la ley civil, que tenía relación con lo que pudiese ser para nosotros la ley civil que rige en este país, ¿sí? La otra era la ley ceremonial, que tenía orientación hacia los sacrificios y demás, estaba relacionado con eso. Y punto número 3, los mandamientos de Dios. Cuando el Señor dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley y a los profetas, se está refiriendo a los mandamientos de Dios. Esos son inmutables, son leyes morales, ¿no?, que nosotros debemos saber seguir. Estos últimos, entonces, los mandamientos de Dios tienen vigencia para nosotros, ¿sí? Una vez que hemos nacido de nuevo y eres por lo tanto un hijo de Dios, debemos obedecer a Dios. Antes era imposible hacerlo. Por iniciativa propia el hombre no puede obedecer a Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados, porque no puede entender el Evangelio. Pero una vez que Dios le ha dado vida espiritual a través de su Espíritu, lo ha hecho nacer de nuevo, entonces el mismo Espíritu lo guía y lo capacita para obedecer. Josías nos muestra algo en el versículo 3, y aún sin la revelación de Dios completa, ¿no?, el Espíritu Santo hace que él se mueva también en esta dirección. Este hombre se expresa respecto de obedecer, no con un sentido de pesadumbre, no como cuando éramos niños y la mamá nos mandaba a hacer algo que no queríamos hacer. Bueno, lo voy a hacer porque es mi mamá. No, él lo hace con deleite, lo hace con gozo. No tenía problemas con obedecer al Señor. No es como, bueno, encontramos la ley, toca obedecer. Y recordemos que él tenía pésimos antecedentes respecto de sus padres y sus abuelos. Habían sido, de hecho, idólatras. No, mis hermanos, había sido con agrado, había sido con gozo. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que tú y yo obedecimos al Señor con gozo? Esta mañana, por ejemplo, cuando tenías que preparar a la familia, a los niños, los que tienen niños pequeños, o desde la mañana, desde levantarse, ¿lo hiciste con gozo? ¿O lo hiciste con queja? Otra vez a la iglesia. Bueno, Josías lo hizo con agrado. Lo hizo con agrado. Y voy a plantear aquí también una aplicación de algo que hemos venido hablando en las últimas semanas, ¿no? Ahora viene un cambio respecto de la oración. O sea, alguien podría decir, bueno, ahora quiere que vayamos a la iglesia a orar a las 10 de la mañana. Cuando usted piensa en esto, ¿lo hace con gozo? Sí, qué bueno que el pastor y recibió el consejo el consejo de José y empezó a andar esa idea. Aún no se aplica, pero estamos esperando ansiosos que empiece la oración a las 10 para poder asistir, estar orando todos juntos allí, porque sí nos hace falta orar. Dice, no, yo no voy a ir a la oración, yo no voy a participar, no soy tan espiritual, que vaya a los más espirituales. No, iglesia,
Tenemos que servir al Señor con agrado, con gozo. Josías lo hizo solo con la inspiración, más bien con la revelación de la ley. Delante de nuestros ojos está Cristo. Una obra completa de redención en favor nuestro. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más debiésemos hacerlo con gozo y con alegría nosotros? Debemos recordar la obra de Cristo, lo que Él ha hecho con nosotros y en nosotros, su gracia derramada sobre pecadores viles, ¿no? Y debemos reconvencernos o convencernos que nos debemos al Señor, iglesia. Josías hace entonces esta gran declaración de intención, pero él no se queda solo en las palabras. En los versículos que siguen, que es una porción extensa, se detallan las reformas que él llevó a cabo. Lo primero que atacó, por decirlo así, de manera agresiva y decidida fue la idolatría. Hermanos, no nos quedemos en las declaraciones de intención, sino que convirtamos nuestras declaraciones en verdaderas acciones que busquen seguir la voluntad revelada del Señor. Ahí empiezan las acciones, ¿no? Hallar la ley fue bueno, reunir al liderazgo fue bueno, reunir al pueblo y que fuesen expuestos a la ley fue bueno, pero si no hay reformas, si no hay cambios, tenemos solo teoría y la palabra se nos ha sido dada para ser vivida. Podemos, iglesia, tener la teología correcta, pero si no ajustamos nuestras vidas, si no reformamos nuestras vidas a esa teología correcta, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. En el caso de nuestro texto, había idolatría desatada, idolatría, bien digo, literal. El pueblo y sus reyes se habían ido tras los ídolos, con todo un pasado lleno de grandes maravillas que Dios había hecho en favor del pueblo. Imagínese usted lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, incluido allí en el pueblo de Israel. Los había librado de Egipto, los había hecho pasar por el mar, les había provisto maná, les había provisto una columna de fuego, les había dado codornices, en fin, agua en el desierto. Sin embargo, ellos habían, parece, olvidado todo eso. Esto es otra generación, obviamente, pero también no estuvo la capacidad ni la intención de pasar esta información de la fidelidad del Señor a otras generaciones. Qué pueblo más terco, ¿no? Decimos nosotros hoy día. Qué pueblo más terco, qué pueblo más duro, que viendo toda la manifestación del Señor a su favor, fueron en pos de dioses ajenos. Y yo les animo a preguntarnos, ¿y cómo estamos nosotros? Hemos visto también cómo el Señor nos ha sacado del Egipto espiritual, donde éramos esclavos del pecado. Y en ocasiones, iglesia, replicamos al pueblo de Israel para ir en pos de nuestros propios ídolos, de nuestros sueños, de nuestra realización personal, muchas veces revestida con esa frase, ¿no? Si esta es la voluntad de Dios para mí, yo estoy luchando por la voluntad de Dios para mí. Pero déjame aclararte esto, la voluntad de Dios para cualquier cristiano tiene como meta final la gloria de Cristo y como tránsito la voluntad de Dios revelada en la Escritura. La gloria de Cristo, no mi realización personal. La gloria de Cristo es la meta de todo creyente. ¿Y cómo voy a llegar hasta esa meta? Es siendo fiel a lo que Dios me ha revelado en su Escritura. No hay un tránsito diferente. Tú no puedes llegar a glorificar a Cristo en tus propios términos o según tú entiendes la vida. Tienes que hacerlo en conformidad a la palabra del Señor. Por lo tanto, si estás persiguiendo cualquier otra meta o transitando en lo que tú entiendes es lo correcto, pero no está conformado a la palabra del Señor, eres un idólatra. Eres un idólatra. ¿Qué hizo Josías? Barrió literalmente con todos los ídolos, condujo una reforma agresiva en contra de la idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre, el rey, estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Es la misma decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Hacer la voluntad del Señor. Desde los versos 4 al 20 están todas las reformas que Josías hizo en contra de los ídolos. Leamos, por ejemplo, desde el 4 al 6, dice: después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardias del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Josías quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá,
y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a las constelaciones, y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón, y la quemó junto al torrente de Cedrón, y la redujo a polvo, y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Verso 10, también profanó al Tofet, que está en el valle de Ben-Hinom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o su hija para honrar a Moloc. ¿Por qué quise leer yo este verso 10? Porque da cuenta del nivel de idolatría en el cual había caído el pueblo. Llegar a sacrificar a sus hijos por fuego a este llamado dios Moloc. Dice un comentarista, además Josías profanó el Tofet en el valle del hijo de Hinom, el quemadero que probablemente se trataba de un hoyo excavado en la tierra donde se sacrificaban los hijos a Moloc. Más tarde, el nombre del lugar que se encontraba al sur de la ciudad capital fue modificado al Gehenna, una de las varias palabras traducidas como infierno. Sigamos avanzando en los versículos. El 16 dice, al regresar Josías vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolos, y conforme a la palabra del Señor que había sido proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, dice el texto, al llevar a cabo estas actividades Josías era movido por su propio odio intenso a la idolatría. Pero es notable que este acto que se dice acá en el verso 16 fue predicho más bien dicho, hace 326 años antes que él naciera, y que fue mencionado expresamente en otro lugar de la Biblia, en Primera de Reyes 3:2. Esto fue una profecía, esta actitud del rey tan decidida, Dios lo había profetizado a través de un hombre anteriormente, en Primera de Reyes 3:12, fue profetizado esto, dice, el hombre de Dios clamó contra el altar por la palabra de Dios y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Así de específica fue la profecía. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Es una de las más notables profecías contenidas en el Antiguo Testamento, iglesia. Verso 20, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos y regresó a Jerusalén. En resumen, ¿qué hizo este rey con la idolatría? Bueno, la barrió desde sus bases. Quitó a los sacerdotes idólatras, eliminó puestos sacerdotales nombrados por otros reyes para rendir culto a Baal, a Acera, al sol, a la luna, a los planetas, a los astros. Quemó todos los objetos de culto idólatra y hizo cenizas, ¿no?, de estas imágenes de Acera. Eso también tenía un significado muy importante, el hacer ceniza, el también ponerlo sobre cementerios, también porque recuerden que los israelitas no podían tener contaminación al tocar cosas muertas o incluso muertos. En resumen, con severidad, bien digo, Josías procedió a llevar a cabo la reforma, comenzando en el templo, luego en el área alrededor de Jerusalén y por último llegando a Betel y Samaria. Celosamente Josías buscó desinfectar cada rincón del país de lo malo de todos los reyes de la misma apostasía desde Salomón. Así actuó este hombre, con determinación. Es la misma determinación que debiésemos nosotros buscar frente a la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué mandamiento se encuentra como base de todo este acto del rey Josías? De manera positiva, ¿no? Mateo 22, 35 al 38, dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, bien digo. Este es el grande y primer mandamiento. Esto se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 5, donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los reyes idólatras se habían desviado de este mandamiento de manera absoluta. Notemos la similitud de términos del versículo 5 con la declaración que Josías había hecho en el verso 3, ¿no? Dice, e hizo pacto delante del Señor
dice con todo su corazón, con toda su alma. ¿Se da cuenta cómo Josías vuelve a aplicar esta verdad de amar a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón? Aquí tenemos una dirección común, iglesia, para todos. A veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Señor para mí? Bueno, aquí tenemos parte de esa voluntad del Señor, común para cualquier creyente, para cualquier cristiano. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No es suficiente saberlo, recitarlo, teorizarlo. Debemos vivirlo. Quien vive de esta manera no tendrá espacio en su vida para los ídolos. Cuando estos aparezcan, porque van a aparecer, dada su intención constante de amar a Dios, los ídolos van a ser derribados por la palabra del Señor, con la misma agresividad y decisión que Josías. Se presentarán los ídolos, pero no alcanzarán a levantarse altares en nosotros, porque amamos a Dios, porque amamos su palabra. Serán derribados. La proximidad con Dios y su palabra no permite que levantemos ídolos de manera permanente en nuestro corazón. Sí que se levantan, porque aún hay remanente de pecado en nosotros, sí que se levantan, pero no van a permanecer, porque estamos siempre siendo alimentados por la palabra del Señor, porque amamos a Dios. Esta fue la gran reforma que impulsó el rey Josías. Dios no acepta competencias, los ídolos deben ser destruidos sin contemplación. Debemos pesar, bendigo, nuestras vidas a la luz de este mandamiento, iglesia. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Para llegar a esta gran meta de la vida de creyentes, ¿cuántas reformas tienes que hacer hoy? ¿O cuántas cosas tienes que empezar a cambiar desde hoy? ¿En cuántas áreas de nuestra vida hoy no estamos viviendo con esta intención? Tiene que estar en nosotros la intención de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿En cuántas áreas del presente de nuestra vida no lo estamos haciendo? La segunda reforma que Josías llevó adelante tuvo relación con la obediencia del Señor, con la obediencia al Señor por parte del pueblo respecto a la celebración de la Pascua. Eso fue lo segundo. Primero barrió con los ídolos y lo segundo fue la celebración de la Pascua. Dice Daniel Carro, fue muy apropiada la selección de la Pascua como celebración, porque recordaba a todos su liberación de la esclavitud en Egipto y la formación del pacto de Jehová. A su vez les permitía ser expresión de su fervor religioso y patriótico. El año 18 del rey Josías fue la primera vez durante toda la historia de la monarquía que se celebraba esta fiesta, en forma centralizada en Jerusalén, conforme a todas las instrucciones del libro de la ley. En tiempos de sequía se observó, pero en el segundo mes, en vez del primero, y sin la debida purificación de todo. Imagínense, este mandamiento que había sido dado allá cuando salieron de Egipto, por primera vez en Josías, se estaba llevando a cabo. Por primera vez se estaba cumpliendo como el Señor lo había mandado. Se habían olvidado por completo. Dice el verso 21, entonces el rey ordenó a todo el pueblo: celebre la Pascua al Señor, su Dios, como está escrito en el libro del pacto. En verdad, que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada la Pascua en Jerusalén. ¿Cómo el pueblo, otra vez pensamos en esto, cómo el pueblo de Israel, o más bien de Judá, pudo ignorar los mandamientos del Señor de esta manera? Es difícil de comprender. Pero también, cuando nos vemos con cierta objetividad, nos damos cuenta que muchas veces nosotros también actuamos de la misma manera. Por ejemplo, Dios nos manda a congregarnos y no lo hacemos. Dios nos manda a amar al prójimo. Sí, puedo hacer un esfuerzo en amar al prójimo, a mi familia, a mis seres queridos, y bueno, quizás algún prójimo un poquito más lejano, pero Dios también nos manda a amar a nuestros enemigos. No, ella no, los enemigos no. Eso, el Señor. No, pero el Señor nos lo mandó a nosotros, iglesia. El Señor nos lo mandó a nosotros. Entonces vemos otra vez, al contrastar esta realidad bíblica, ¿no?, con nuestra propia experiencia, de que no somos mucho mejores a este pueblo de Judá, teniendo una revelación completa y superior en Cristo. Hemos desarrollado un conformismo espiritual que
como he dicho en otras oportunidades, dice, bueno, yo soy así. Yo soy así. En una área u otra de tu vida tú has desarrollado esta voz interna de decir que eres así, que no vas a cambiar. Pero Dios quiere que nosotros seamos cambiados por su palabra. Hebreos 5, 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Nota el texto, iglesia, dice, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Ustedes. Somos nosotros los responsables. Nosotros mismos nos hemos hecho tardos para oír. Puede haber excepciones, pero cuando a nosotros nos interesa algo de verdad, nos invertimos en ello. Conozco personas que han llegado a desempeñarse en áreas profesionales de las cuales nunca fueron a una escuela ni a una universidad. Y están hoy día trabajando profesionalmente en esas áreas. ¿Cómo? Porque se interesaron mucho. Se interesaron mucho y buscaron y aprendieron. Lamentablemente no funciona así con las cosas del Señor. Por lo tanto, no responsabilices a otro de tu falta de madurez. Dice el texto, ustedes se han hecho tardos para oír. El primer paso es reconocer, yo soy el gran responsable. Yo soy el gran responsable de mi inmadurez. Verso 12 dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En lugar de ser tardos para oír, debemos ser dispuestos para acceder al alimento sólido en la palabra del Señor, que este nos va a hacer crecer, iglesia. Verso 25 de nuestro texto, y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. La Pascua, iglesia, este es más bien un significado teológico. La Pascua es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? La Pascua es el tipo, en teología se llama así esto, y Cristo es el antitipo, es el cumplimiento. La Pascua en el fondo estaba apuntando a Cristo. Ese Cordero Pascual vino a ser representado de manera final en Cristo. Él es nuestro Cordero. ¿Recuerda usted el pasaje en Egipto, no? Tenía que matar un cordero, hacer una cena y pintar los dinteles de las casas, para que el ángel, cuando pasara el ángel de la muerte, entonces los librara de la muerte al pueblo de Israel. Bueno, ahora Cristo ha sido crucificado por nuestros pecados. Entonces todos los que creen en Él y vienen en fe y en arrepentimiento a Él, son librados de la muerte. Tienen vida espiritual. Por eso ese es el cumplimiento final de este tipo que fue la Pascua. El antitipo es Jesucristo. Ese es el cumplimiento. A eso estaba apuntando. Sin embargo, dicho este significado teológico, esta segunda sección o tercera ya referente a la Pascua nos deja un desafío como iglesia. En el punto anterior entendíamos esa reforma agresiva en contra de la idolatría, y en esta segunda aprendemos que en Cristo debemos servir, ¿no? Y tenemos un abanico de posibilidades para hacerlo. Primera de Crónicas 35 al 1 al 19. En Crónicas se expande más todo lo que se hizo en la Pascua. No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero es llamativo ver cómo todo el pueblo se involucró aquí. Trajeron cientos de miles de animales, todos quisieron participar, y se explica de manera más detallada en qué consistió esta celebración. Y para nosotros como creyentes del nuevo pacto, ¿no? Ya no celebramos la Pascua, eso es evidente, porque nuestra Pascua es Cristo. Pero Mateo 22, 39 al 40 dice, y el segundo es semejante. Recuerda que dejamos ese texto antes, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Jesucristo no vino a abrogar, recuerde eso, no vino a poner fin, no que vino a cumplir. Cuando usted ama a Dios, usted sirve a los demás. Mateo 20, 25 al 28. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiere entre ustedes
quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Decía yo antes, no celebramos la Pascua, nuestra Pascua final es Cristo. Sin embargo, sí le servimos de manera individual y de manera colectiva acá en la iglesia. Servimos al Señor sirviendo a los demás, iglesia. Algo interesante, ya voy finalizando, la reforma radical dirigida por Josías era aceptada pasivamente por el pueblo como sumisión a la voluntad real, pero ellos conservaban una inclinación secreta pero fuerte hacia la idolatría suprimida. Es decir, Josías estaba convencido de lo que estaba haciendo, pero probablemente el pueblo no, pero estaban forzados a obedecer. Exteriormente ellos estaban purificados, pero sus corazones no eran rectos para con Dios. Como se ve en muchos pasajes de los escritos proféticos, no había esperanza de una reforma cabal en ellos, y Dios no veía ninguna señal de arrepentimiento, permitió su decreto para la destrucción del reino tomara su efecto fatal. Tenemos un reformador, iglesia, superior a Josías, y no es Lutero. Tenemos un reformador superior al rey Josías, la palabra encarnada, el Logos, Jesucristo. Él ha encarnado la verdad y por medio de su espíritu nosotros hoy día podemos obedecerla. A su vez hace lo que Josías no pudo hacer. Josías no pudo detener el juicio de Dios, pero nuestro reformador superior, Cristo, sí detuvo el justo juicio de Dios contra nosotros, hombres pecadores. Él sí lo detuvo, porque Él pagó el precio que había que pagar. Él murió por nuestros pecados. Gloria al Señor por la obra de Jesucristo, que aplacó la justa ira de Dios. De otro modo, nosotros no estaríamos en mejores condiciones que el pueblo de Israel. Aún estaríamos andando en la dureza de nuestro corazón. Es porque Dios lo intervino. Hoy día tenemos la intención, ¿no?, de agradar al Señor, de ya no vivir como viven los demás o como yo entiendo que hay que vivir. Yo quiero vivir para el Señor porque Él cambió mi corazón. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu. Ahora lo que nos resta, amados hermanos, iglesia, es andar en su camino, progresar, aplicar las verdades de Dios a cada área de nuestra vida. ¿La vamos a hacer de manera perfecta? Claro que no. Pero tenemos que andar en esa intención. Tenemos que andar en esa intención constante de querer agradar al Señor. Yo pensaba en esto durante estos días. Y le daba gracias al Señor por los avances que Él me ha permitido ver. Gracias, Señor. A veces no agradecemos. Pero cuando tú miras tu propia vida, dices, yo antes tenía problemas con esto, y el Señor ha ido haciendo una obra en mí a través de su palabra. Gracias, Señor. Que esto sea también una verdad colectiva para nosotros como iglesia local. Termino con este pasaje, Ezequiel 36, 26 al 27. Esto es el nuevo pacto, iglesia. Esto es una realidad espiritual, y es por eso que nosotros podemos obedecer. Tenemos un mejor reformador que Josías. Tenemos a Cristo. Él tomó nuestro lugar, nos ha modelado la palabra y nos ha indicado el camino también. Dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Así estábamos, con un corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Él nos ayude, iglesia, entonces, como hemos comenzado esta más larga predicación tal vez de lo habitual, no solo conocer, sino que vivir nuestras vidas delante del Señor de manera agradable. Cierre sus ojos, oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos venir a tu palabra, por tomar este pasaje del Antiguo Testamento, Señor, y ver cómo un hombre llamado Josías, Señor, estuvo en capacidad de obedecer tus mandamientos. ¿Cuánto más nosotros hoy día, Señor, los creyentes del nuevo pacto, tenemos un reformador superior, un reformador que ha tomado nuestro lugar,
que nos ha dado de su Espíritu, que ha pagado el precio del pecado, que nos ha hecho justos delante de tu presencia, Señor. Y entonces no debemos tener un espíritu derrotista o conformista, sino que debemos ponernos en pie, Señor, y tomar las herramientas espirituales que tú nos has dado para caminar de manera digna delante de ti, Señor. Te agradecemos porque tú nos has provisto todo lo necesario, que a la luz de esta enseñanza asumimos, Señor, el desafío de andar rectamente delante de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.